ya está junto a nosotros el magíster Maxi Martínez. ¿Cómo va, Maximiliano? ¿Todo bien? Después de la conversación que hemos tenido recién, Sergio, hermosa. Con Excelente. usted, con la gente del control, hermosa. Es porque usted es un pariente que viene a visitarnos todos los jueves. Y yo vengo a mi casa. Exacto. Vengo a saludar. Todos los jueves vengo a saludar a parte de mi familia. Es buenísimo eso. Bueno, nos vamos a meter en el tema de hoy. Tiene que ver con Domingo Faustino Sarmiento. Ayer se conmemoró el Día del Maestro y de la Maestra, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, aunque en nuestra provincia tiene otra esencia, otra tónica. Y bueno, vamos a hablar de la vida y de todo lo que genera todavía Domingo Faustino Sarmiento. ¿Lo ves así o no? Sí, Sarmiento es la figura polisémica más usada políticamente por la historia argentina. El 11 de septiembre se conmemoraba el Día del Maestro, pero en realidad es el Día de la Educación. Fíjate que es el único personaje histórico, o prócer, que no tiene un feriado que sea nacional. Eso te permite ir viendo la importancia que tiene la educación, ¿está bien? O más que la educación, la importancia que ha tenido Sarmiento y esa figura controversial dentro de la historia para que dentro de ese panteón histórico él no tenga una fecha reconocida a nivel nacional. Fíjate que la tiene Güemes, claro. La tiene San Martín, Belgrano, pero Sarmiento no puede dar el salto a la primera división de la historia, que sería un feriado a nivel nacional. Y ahí es increíble, igual, digo, si nos ponemos a ver en términos de cómo la educación toma protagonismo en todo, es increíble que esto no suceda. Pero es increíble, además, pensándolo a Sarmiento, siempre atravesado, porque el común denominador que lo ha atravesado a Sarmiento en toda su historia, desde que nace acá en el Valle del Cayascal, está bien, hasta el día que muere en Asunción del Paraguay, si hay un común denominador que lo ha atravesado a Sarmiento, es la educación. Está bien, la educación de su madre, la educación de sus hermanas, la educación de sus tíos, la fundación de un colegio en San Juan, la fundación de la primera escuela normal en Chile, la fundación de la primera escuela de fruticultura en Chile, viajar a África, Europa y América buscando un sistema educativo, volviendo a la Argentina, en San Juan siendo gobernador y creando escuelas, siendo presidente y siendo el primer hombre que tiene a la educación como el faro que lo va a seguir. Después va a ser el padre de la ley 1420, que va a ser la que nos va a acompañar hasta 1993 y va a seguir siendo atravesado por la educación. Todo lo que Sarmiento escribía, si bien vos pensás el Facundo en clave política, pensás recuerdos de provincia en clave rememorativa, pensás, no sé, Argirópolis en clave geopolítica, pero todas son obras educativas. ¿Está bien? Esto me permito decirlo, y tengo que hacer alusión a esto, de que en San Juan vos tenés uno de los historiadores más importantes que ha estudiado Sarmiento en la Argentina, y que su tesis doctoral es una de las tesis que hace un antes y un después en la historia de Sarmiento. Está bien, que es el doctor Hernán Fernández, que es profesor de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, titular de Historia Argentina II, donde su tesis doctoral está escrita sobre las improntas políticas que el Facundo tiene en la historia argentina. No hay un Facundo, hay tres Facundos. Y hay Facundos en función de las necesidades que Sarmiento tiene. Cuando vos lees de la educación popular, que quizás sea el libro de la educación argentina, vos te das cuenta que él está pensando a la educación en todas sus dimensiones, y esas dimensiones llegan hasta el día de hoy. Es el primer hombre que piensa en la educación de la mujer como tal. ¿Está bien? Y la mujer como conformadora de ese núcleo educativo que es el que va a proyectar la conformación del Estado. Él es el inventor del Estado en su primer presidencia. Claro. Está bien, de la misma forma que pensar que en San Juan, y cito a otro historiador que lo trabajó en ese sentido, que es Guillermo Giannini, no puede terminar su gobernación justamente por problemas con la administración del agua. Esa polisemia que tiene Sarmiento lo hace ver en un determinado momento molesto, está bien, con todo el sistema,
con todo el sistema político de la Confederación Argentina y de la construcción de ese Estado Nacional contra Rosas. Por eso escribe Facundo. Cuando vos lees Facundo no sabés si a Facundo Quiroga lo está odiando o le está haciendo una oda. Sumado a que en algún lugar son parientes. ¿Está bien? Y vos ves a ese Sarmiento que ha sido usado políticamente luego de Eso su iba a muerte decirte. por radicales, por la izquierda, por el peronismo, por los militares, por absolutamente todo, porque Sarmiento fue todo. Vos elegís un Sarmiento y en algún lado hay algo que vos podés usar de Sarmiento de lo que vos quieras en cualquiera de las dimensiones políticas, históricas, sociales, culturales, científicas, etc. Sí, bueno, también estamos enseñados a que los próceres aparezcan en nuestras vidas, digamos, al conocerlos como una imagen de perfección y no tiene por qué ser así. Pero es que ¿no? aparte... En primera instancia y después, ¿por qué no debatir sobre las obras? Digo, si seguramente esos próceres entendían que también esa era la manera de crecer, ¿no? Primero sacarle la palabra prócer y lo humanizás, Bien. porque no comen bronce. ¿Está bien? Le sacás la palabra Excelente. prócer y lo humanizás. La segunda cuestión es verlos en su contexto. ¿Está bien? No caer en el discurso que queda políticamente correcto de decir que era un hombre adelantado a su época. Para nada. Era un hombre en su época que buscaba avanzar a una sociedad que necesitaba ciertas cuestiones. ¿Está bien? Fue el hombre que hizo el primer censo en la Argentina. Fue el hombre que pensó las escuelas normales. Fue el hombre que pensó infinidad de cuestiones relacionadas a la construcción y el engrandecimiento del Estado. Cuando uno piensa la ley 1420, que a casi todos nosotros se nos enseñó como una ley obligatoria, universal, y habla de laicismo, justamente Sarmiento, cuando se hace esa ley, se pone del lado de los laicos, pero no contrario a la Iglesia. Claro. Cuando uno lee esa ley, el artículo 8 habla de que la educación se va a dar fuera de la currícula, pero en los establecimientos educativos. Entonces, ¿dónde está lo laico? Yo siempre invito a mis alumnos que leamos la ley y que si ellos encuentran la palabra laica en alguna parte de la ley, yo les apruebo la materia. En ninguna parte de la ley habla de laicismo. ¿Está bien? Entonces la ley no es laica. Y esto lo dice otro gran historiador que tiene la Facultad de Filosofía, que es el gringo Garcés, que ha estudiado a Sarmiento y que ha estudiado al cantonismo en San Juan, como esa proyección que se da de Sarmiento en la provincia de San Juan. Cuando vos lo ves a Sarmiento, Sarmiento es probablemente el personaje histórico usado políticamente, como dije al principio, en su gran mayoría por todas las fuerzas políticas que han venido después, y está justamente por esto que hablamos al principio, que es su polisemia.